¿Vives en Venezuela o has tenido la oportunidad de visitar este país sudamericano en alguna ocasión? Pues entonces sabrás que se trata de un destino repleto de hermosos rincones naturales, pudiendo encontrar desde picos nevados hasta inmensas llanuras, pasando por paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Además, es importante tener en cuenta que este país también ofrece una exuberante fauna y una flora muy variada. Un país en estado de coma, Venezuela, presentado por Carlos José Osorio Rada y Rosa María Ramírez Consuegra. Venezuela fue descubierta en el tercer viaje de Cristóbal Colón, el 2 de agosto de 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco, después de haber pasado frente a la isla de Trinidad. Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en la parte septentrional de América del Sur, constituida por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Venezuela tiene una población de 28.067.000 habitantes. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guayana. Caracas, la capital de Venezuela y la ciudad más poblada del país. Lamentablemente para sus habitantes ha sido escogida como la ciudad más violenta del mundo, en un informe elaborado por la organización Seguridad, Justicia y Paz. Sus principales atractivos son su agradable clima, su gran cantidad de centros comerciales y las numerosas opciones de diversión y eventos culturales. Maracaibo es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, que es la capital del estado de Zulia. Se trata del centro económico más importante del occidente del país, especialmente por la industria petrolera desarrollada en las riberas del lago homónimo. La ciudad, que ha ido embelleciendo poco a poco, está considerada como una de las más limpias y mejor señalizadas del país. Sorprende el colorido de sus iglesias y de sus casas coloniales. Valencia es la tercera ciudad más poblada de Venezuela. Estamos hablando de la capital del estado Carabobo, conocida como la capital industrial de Venezuela. Y es que aquí se pueden encontrar muchas zonas industriales. Además, es importante tener en cuenta que se ha convertido en un importante centro de inversión. En el centro de la ciudad podrás encontrar edificios de gran belleza. También es importante que tengas en cuenta que Valencia alberga interesantes museos y numerosos parques. En el estado Lara encontramos la cuarta ciudad más poblada de Venezuela. Se trata de Barquisimeto, que está considerada como una de las ciudades más antiguas del país y es un importante núcleo artístico y cultural. De hecho, es cuna de grandes artistas y músicos. Además, está considerada como una ciudad universitaria. También queremos comentar que posee una interesante arquitectura colonial. Maracay, la sexta ciudad más poblada del país, que es la capital del estado Aragua. Situada a orillas de la cordillera de la costa, recibe los apodos de Ciudad Jardín, cuna de la aviación venezolana y cuna de grandes toreros. Como habrás podido imaginar, el primero de los apodos tiene que ver con su número de árboles y jardines. Por otro lado, debes saber que está considerada como un importante núcleo industrial y un importante centro cultural. De hecho, la ciudad alberga una gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas. Seguimos nuestro recorrido por las ciudades más importantes de Venezuela en el estado Bolívar, donde se encuentra la sexta ciudad más poblada del país. Nos estamos refiriendo a Ciudad Guayana, que es conocida como Ciudad del Hierro, por las extracciones de este material. Dos de sus mayores atractivos son los parques Chachamay y La Llovizna. Por último, tenemos que hablar de San Cristóbal, la séptima ciudad más poblada de Venezuela. Se trata de la capital del estado Táchira, que ha sido apodada como la ciudad de la cordialidad. Si por algo destaca este rincón venezolano, es por sus hermosas iglesias, siendo la Catedral de San Cristóbal, de arquitectura colonial, una de las más importantes. El idioma oficial de Venezuela es el español. Los idiomas indígenas guajiro, guarao y pemón son también de uso oficial para los pueblos indígenas. Así lo establece el artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, el inglés es relativamente común entre los profesionales relacionados con el turismo y también entre las clases más acomodadas.
El bolívar es la moneda de curso legal de Venezuela. Esta moneda reemplazó al bolívar fuerte, que circuló entre 2007 y agosto de 2018. Inicialmente fue denominada bolívar soberano, para diferenciarla del viejo bolívar, que circuló entre 1879 y 2007. A partir de febrero de este año se le denominó simplemente bolívar. La bandera nacional está formada por los colores amarillo, azul y rojo en franjas una arriba de la otra en este mismo orden. Y en el medio del azul 8 estrellas blancas de 5 puntas colocadas en forma de semiarco. Cada color tiene un significado. El amarillo simboliza el sol que los ilumina. El azul representa el cielo que cubre la patria. El rojo simboliza la sangre derramada por los libertadores. Y las estrellas representan las 8 provincias que integraban al territorio venezolano al independizarse de España. El escudo nacional de Venezuela fue creado en el año 1777 y actualmente su última modificación fue en el año 2006. Lo podemos observar en la bandera nacional que izan en las instituciones públicas nacionales, en las insignias militares y en documentos de carácter oficial. El escudo está distribuido en 3 pabellones con el tricolor nacional, en el fondo de cada uno acompañado de ciertos emblemas significativos en la historia del país. El himno nacional es el tercer símbolo patrio de Venezuela. Su significado está relacionado al primer intento de sus pobladores para lograr alcanzar su independencia. Por tal motivo es titulado Gloria al Bravo Pueblo. En la capital Caracas, los miembros de la Sociedad Patriótica decidieron crear una canción para fomentar y animar a las personas en la revolución contra España. En el año 1810, el periodista y médico Vicente Salías escribe la letra y mucho más adelante la música fue compuesta por Juan José Landaeta y fue establecido como himno nacional de Venezuela el 25 de mayo de 1881 por el presidente Antonio Guzmán Blanco. La forma de gobierno de Venezuela ha variado a través de su historia. No obstante, el país ha sido gobernado por diversas dictaduras de carácter militar. Además, en cuanto a ideologías políticas, ha estado ligado a las ideologías de izquierda o socialistas. Venezuela, según su Constitución de 1999, es una nación establecida como República Federal. El órgano federal se encuentra dividido en el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo en Venezuela se conforma por una Cámara de Representantes que son elegidos por un lapso de 5 años por votación. El nombre que reciben estos miembros es el de diputados y cuentan con la capacidad de ser reelegidos por votación por 2 periodos más, es decir, por 10 años más. El Poder Ejecutivo es la división con más poder del gobierno venezolano. Su figura principal es el presidente, quien es elegido por medio de votación para un periodo de 6 años, y según la Constitución de 1999 puede ser reelegido por un lapso indefinido de tiempo. Y por último, el Poder Judicial. En Venezuela se encuentra conformado por un tribunal de 32 miembros, denominado como Tribunal Supremo, así como por diversos tribunales inferiores divididos de acuerdo con las características geográficas del país. El cargo de los miembros elegidos para los tribunales tiene una duración de 12 años. Venezuela está nuevamente en el radar internacional y no tanto por sus abundantes reservas petroleras, sino por su gobierno que para algunos observadores los últimos cambios realizados por el presidente Nicolás Maduro están convirtiendo esta democracia en un gobierno autoritario. En aras de defender los logros de la revolución bolivariana, el actual gobierno está tomando las medidas pertinentes no solo para gobernar sin la autoridad del legislativo, sino justificar con el judicial cualquier medida implementada por el gobierno. La OEA busca restablecer el orden democrático para que esta nación, castigada por una elevada inflación, contracción económica y con un marcado deterioro de los niveles de bienestar de la población, pueda no solo decidir un nuevo gobierno, sino también un cambio en el rumbo económico. Es por esto que Juan Guaidó es reconocido como presidente por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y más de 50 países para conformar un gobierno de transición. Un día festivo es una fecha del calendario que es resaltada de forma especial y habitualmente suele ser feriado. Todas las culturas y naciones celebran diferentes eventos durante el año. En Venezuela, uno de sus
principales días feriados es el 5 de julio, que es el Día de la Independencia, el 24 de julio, Día de Simón Bolívar, y el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, entre otros días. Venezuela es un país que actualmente se está destacando a nivel deportivo. El deporte de Venezuela es dominado principalmente por el béisbol, el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el tenis, el automovilismo, el boxeo, el surf y otros deportes acuáticos, y el rugby. Además, Venezuela cuenta con deportes autóctonos como el caso del coleo de toros y las bolas criollas. Buena parte de la cultura del país ha sido influenciada por otros países y el sincretismo que han logrado con las costumbres, tradiciones y creencias están hoy presentes a través de manifestaciones culturales como los bailes típicos de Venezuela, que enriquecen el folclore y que representan con orgullo en escenarios internacionales. En la cultura venezolana hallamos diferentes bailes tradicionales que resultan interesantes y pirotécnicos. El género más representativo del país es la música llanera y por ende el joropo es el baile nacional de Venezuela. Pero también encontramos bailes como el cebucán, el tambor, el carite, entre otros. Las comidas típicas son el pabellón criollo, la arepa ancestral, la yaca y el sancocho. La esperanza de vida en Venezuela se redujo 3.5 años. Las razones del grave retroceso tienen que ver, entre otras, con el aumento de la mortalidad infantil. Según los últimos datos de OMS publicados en 2018, la esperanza de vida es hombres 69.5 y mujeres 79.0, que concede a Venezuela el lugar número 88 en la esperanza de vida mundial. Las principales causas de muerte son enfermedad coronaria, diabetes, cerebrovascular, violencia y accidentes de tránsito. Venezuela ha reformado la ley de jubilaciones, donde se motivó la tarea de regular el subsistema de pensiones conformado por los regímenes de capitalización individual y de solidaridad intergeneracional, en los cuales participan todos los afiliados y además intervienen en el régimen de los riesgos laborales a cargo del empleador. El derecho a la jubilación se adquiere mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: cuando el trabajador haya alcanzado la edad de 60 años si es hombre o de 55 años si es mujer, siempre que hubiera cumplido por lo menos 25 años de servicio; cuando el trabajador haya cumplido 35 años de servicio independientemente de la edad. Venezuela posee una economía de mercado cuya base principal es la extracción y refinamiento de petróleo para la exportación y consumo interno. Es la quinta economía de América Latina. A lo largo del siglo XX se posicionó como la economía más próspera de la región debido al boom petrolero comenzado a mediados de la época, mientras que su moneda era una de las de mayor apreciación frente al dólar. La caída de la cotización de este recurso en la década de 1980 originó una fuerte recesión y problemas financieros. La economía presentó una importante recuperación en 2004, registrando un crecimiento del 17% según el Fondo Monetario Internacional. Al cierre del 2008, este fue de un 4% del Producto Interno Bruto. El riesgo del país se ubicó en 961 puntos en septiembre del 2012, según datos oficiales. La tasa de desocupación para 2011 fue de 8.2%. No obstante, su tasa de inflación para ese mismo año fue de 30.9%, la más alta de América Latina. A principios de 2014, la economía volvió a caer en recesión con 3 semestres consecutivos de datos negativos y con un retroceso al final del año 2014 del 3.9%. En el año 2015 la inflación cerró en 180.9% y el PIB se redujo 5.7% con respecto al año anterior. En 2016, de acuerdo con resultados preliminares del Banco Central de Venezuela, el PIB cayó 18.6% y la inflación alcanzó un 799.9%, la más alta del mundo. Venezuela atraviesa una profunda crisis económica. Según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo en el país alcanzará en 2019 el 44.3%. Es preocupante la realidad económica del país, producto de su inestabilidad política, que ha conllevado el poco interés de inversión extranjera y aún de capitalistas nacionales. Ello se refleja además en el alto índice de desempleo, en donde son muchos todavía a los que les es difícil integrarse a la fuerza laboral. Después de los anuncios ofrecidos por el presidente Nicolás Maduro a principios del noviembre de 2017,
como el aumento salarial y la circulación del billete de $100.000, economistas y medios de comunicación afirmaron que Venezuela ha iniciado una hiperinflación, tras arrojar el pasado mes de octubre una inflación del 50,6%. Analistas del tema y medios de comunicación afirman que para frenar la hiperinflación, primero deben tener la impresión de billetes, unificar el tipo de cambio, aumentar la producción nacional e importación de bienes de consumo que sean necesarios, además de suprimir los controles de precios. Esta es considerada la peor hiperinflación en la historia americana. Los principales detonantes tienen que ver con la intervención por parte del gobierno de Venezuela en la política monetaria y el Banco Central de Venezuela, principalmente a través de la inyección de dinero inorgánico en la economía. Adicionalmente, el déficit fiscal de la República es financiado por el Banco Central de Venezuela, lo cual genera un proceso conocido como la monetización del déficit. Por otro lado, debido a la crisis económica que azota al país desde 2013, el gobierno ha reducido dramáticamente las importaciones, lo cual ha generado una reducción de ofertas de bienes. Por último, el control de cambios, vigente desde el año 2003, ha generado falta de divisas en la economía y la aparición de un mercado paralelo que cotiza muy por encima de la referencia oficial, dicho mercado que se utiliza para fijar el precio de productos y servicios. A su vez, el 20 de agosto de 2018 fue aplicada una reconversión monetaria al bolívar, designando un nuevo signo monetario denominado bolívar soberano. Según el gobierno de Maduro, el objetivo de esta es avanzar hacia la estabilidad económica del país, aunque la medida generó diversas críticas en la sociedad venezolana. Actualmente, el sueldo mínimo en Venezuela es comparado con otros países extremadamente bajo, eso sin contar con la inflación que está sufriendo la economía del país. Con la tasa de cambio actual del bolívar estaríamos hablando de un salario de $6 al mes o lo que vienen siendo 5 euros mensuales. Bajo estas condiciones económicas tienen que sobrevivir a día de hoy buena parte de la sociedad venezolana. En 2015 es incorporado un nuevo sistema de cambio que se ha denominado Sistema Marginal de Divisas. Posteriormente, en marzo del 2016, se elaboran dos nuevos sistemas de divisas, tipo de cambio protegido y tipo de cambio complementario. El 23 de mayo de 2017, el dólar DICOM estaba en 727,97 bolívares. Este día entró en vigor un nuevo sistema DICOM. La primera subasta fue convocada el 25 de mayo con una banda de posibles ofertas para la compra de dólares entre 1.800 y 2.000 bolívares, equivalente a una devaluación de por lo menos 60%. En 2012, Venezuela importó bienes y servicios por un valor total de $65.000 millones. En 1998, el total de importaciones de bienes y servicios se elevaba a $15.000 millones. El país ha sido tradicionalmente importador de gran cantidad de productos manufactureros, pero en los últimos años esta tendencia se ha ausentado. En 2012-2013, los renglones más importantes de importación eran aquellos de maquinarias y repuestos para apartados y maquinarias mecánicos y eléctricos o electrónicos. La economía de Venezuela se centra en la exportación de petróleo. La dependencia del petróleo ha aumentado en los últimos años, mientras que en 1999 las exportaciones de bienes y servicios petroleros representaban el 76% de las exportaciones. En 2005 el porcentaje había pasado a 86% y en 2012 se elevaba al 96%. A finales de 2013, Venezuela exportaba 1.7 millones de barriles diarios de petróleo. La deuda pública en Venezuela es el conjunto de deudas que mantiene el Estado venezolano frente a los particulares que pueden ser venezolanos o de otro país. Los principales títulos de deuda pública existentes actualmente son las letras del Tesoro, los bonos del Estado y los bonos de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, atendiendo principalmente a su plazo de amortización. La deuda pública ascendió en 2018 al 161% del Producto Interno Bruto. Además, la deuda externa en Venezuela, al monto reflejado, hay que agregar cuentas por pagar con contratistas, proveedores y empresas mixtas, y las cuentas de expropiaciones no canceladas de empresas extranjeras, además de la parte correspondiente a préstamos de gobierno a gobierno, como el fondo chino, los compromisos adquiridos con Rusia.
La deuda externa puede verse como un mecanismo de financiamiento al que todas las naciones acuden para mantener su crecimiento económico. Entre las empresas más representativas que encontramos en Venezuela son Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, Empresas Polar, la Corporación Venezolana de Guayana y Sirvensa, entre otras. Venezuela pertenece a las siguientes organizaciones mundiales: Asociación de Estados del Caribe, Asociación Latinoamericana de Integración, Comisión Económica para América Latina, Organización de Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre otras. La encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela realizada por las principales universidades del país reveló que la pobreza extrema aumentó de 23.6 a 61.2%. La cifra da escalofrío y la conclusión a la que llegaron los expertos resume un panorama de emergencia humanitaria. En el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, prácticamente no hay un venezolano que no sea pobre. Es más, en promedio, perdieron 11 kilos de peso en el último año y afirman irse a dormir con hambre. Es por esto que una gran cantidad de sus habitantes han emigrado hacia otros países como Colombia. Junto a la crisis económica de 1983, que llevó a la reconversión industrial y al establecimiento de un control de cambio, pasando al sector petrolero a ser la parte más importante de la economía, la crisis económica mundial comenzaba en 2008 y la caída de los precios del petróleo tuvieron consecuencias especialmente graves en Venezuela. Inicialmente se produjo la escasez de productos básicos, desempleo, un estancamiento posterior y una nueva caída a partir del último trimestre del 2014. La difícil situación de la economía llevó a una caída de los ingresos fiscales y a un aumento de ciertos gastos financieros, lo que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a devaluar de manera drástica la moneda. Esto fue acompañado de una crisis social, institucional y política, numerosas huelgas y manifestaciones, un aumento de la pobreza y la desigualdad en el país. Es por esto que Venezuela recibe ayudas internacionales traídas por su país vecino Colombia, que es uno de los mejores contribuyentes hacia esta causa, pero también recibe ayudas de otros países interesados en su situación económica. Venezuela pertenece a las siguientes organizaciones mundiales: Asociación de Estados del Caribe, Asociación Latinoamericana de Integración, Comisión Económica para América Latina, Organización de Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre otras. Las tres vértices de un cambio necesario que podría rescatar la economía nacional para el próximo año serían unificar el sistema cambiario, sincerar el valor de los productos según el costo de producción y aplicar la disciplina fiscal. Apostar por un solo sistema cambiario que asista a todos con un precio real, que implica la especulación, repotenciar el parator productivo, asignándoles al Producto Nacional un precio sincero y no gastar más del dinero que entra al Estado. Esas son las claves principales para mejorar esta economía venezolana. Para concluir, recuperar la economía venezolana es el principal desafío para la oposición y la verdadera prueba de fuego que definirá la vuelta a la normalidad en un país que durante los últimos años ha estado en un hueco negro en materia económica.